Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Mi nombre es Patti Sarlenga y como siempre te comento, feliz de tener este ratito para compartir contenido de crecimiento personal. En estos tiempos donde necesitamos tanto por un ratito, aunque sea hacer una pausa, parar de preocuparnos, parar de hacer cosas, parar de hacer cuentas y recordar que hay una riqueza que nos sostiene, una riqueza que nos permite pasar aún por las peores tempestades. Y esa riqueza no es externa, esa riqueza de verdad es totalmente interna. Y el tema que traigo para hoy me parece de verdad fascinante, porque viene de la mano de una gran autora, que te la voy a nombrar al final del podcast. Tiene muchos libros increíbles. La verdad que es una gran autora, es una gran terapeuta, una gran investigadora de la conducta humana. El nombre de este libro es Doña Huevotes. Así, te lo repito, tal vez lo conozcas, pero si no lo conoces, el libro se llama Doña, y saca tus conclusiones, Doña Huevotes. Pero vamos a ver, porque no me pongas esa cara, yo no sé si no sos una verdadera y genuina Doña Huevotes. Yo lo soy. Así que ya de por sí vamos a empezar a sincerarnos e indiscutiblemente soy una buena Doña Huevotes. En recuperación, por lo menos en este caso. ¿Vos lo sos? ¿No lo sos? Bueno, te voy a ayudar a que saques tus propias conclusiones, porque en este maravilloso libro que te invito a que lo leas y que lo profundices, hay una partecita que justamente se titula ¿Tú eres Doña Huevotes? Y acá puso como subtítulo Los mandamientos. Comienza diciendo, los mandamientos de Doña Huevote son: no pidas, no sientas, controla, no confíes, sé fuerte, no te equivoques, ve rápido, puedes con todo, eres incansable, nunca pares, nadie puede entenderte, no pidas ayuda, nadie reconoce tu esfuerzo, tienes que ser chingona, la vida es una batalla, vas sola, no necesitas a un hombre. Si te identificas con estos mandatos, quiero que sepas que todo esto es abuso de ti hacia ti. Hay una forma de salir de esto que parece ser chingón. Sanemos juntas en este viaje por las islas no exploradas de tu interior. Te invito a descubrir la manera más sabia de ser verdaderamente poderosa. ¿Vamos juntas a este viaje? Capítulo número 1. Prepárate porque es realmente intenso. Esta es la introducción y comienza diciendo: me siento muy conectada con todo lo que quiero decir en este nuevo libro, pues llevo tiempo trabajando con esta posición de vida. He tenido la oportunidad de acompañar a un grupo de mujeres Doña Huevotes, también llamadas Doña Huevos, y me sentí totalmente vulnerable y conectada con el proceso de todas las que han tenido que llevar la batuta de su familia. Son madres solteras que vivían este proceso como una carga sin salida y también madres que llevan toda la carga de su hogar. Al darse el espacio, descubrieron cosas sanadoras y soltaron cargas innecesarias. Desde este lugar vulnerable y conectada con esta realidad, quiero compartirte algunos aspectos
que necesitas mirar y sanar desde tu posición de fuerte. Quiero compartirte un camino real para soltar la carga y la autoexigencia. Estoy segura de que tenés en tus manos una herramienta poderosa que te dará luz y en cada capítulo te permitirá sanar un poco más. Las Doña Huevotes tuvimos que ser fuertes. Sí, por nuestro temperamento, nuestros genes, nuestro karma, las circunstancias, como quieras llamarle. Pero nos alcanzó para ser fuertes. Para muchas, la historia comienza en la infancia y para otras, con algunas circunstancias que las llevan a tomar las riendas de todo. Por ejemplo, cuando eres ama de casa y tu esposo se muere o te divorcias, o si tienes un hijo con alguna enfermedad y debes sacarlo adelante. Para muchas, el reto no comenzó en su infancia, pero empezaremos este viaje profundizando en la historia de la niña que le tocó ser fuerte. Todo comienza siendo niña, en un entorno poco seguro, inestable, en un lugar donde la realidad te amenaza, te duele, hay incertidumbre y sentís que estás sola ante eso que te rebasa. Son una serie de situaciones caóticas que vivís en la infancia, las que te llevan a desarrollar superpoderes y convertirte en la heroína de la familia, de tu familia, de tu madre y de un entorno que necesita una figura protectora. Sería la heroína de todos menos de tu propia vida. En el escenario de tu vida suele haber una madre impotente y rebasada que te necesita, un padre ausente o disminuido con el que no contás, una serie de situaciones fuera de control como alcoholismo, violencia, ausencia y caos, que son el llamado para dejar de ser niña y empezar a vivir una vida adulta, crecer rápido, asumir responsabilidades y estabilizar de alguna manera esta vida llena de miedo. Es el comienzo de una vida llena de incertidumbre. En mi caso, todo empezó cuando a mis 5 años sentí y vi a mi mamá llorando y fuera de control. Sola, con 6 hijos, sola, lejos de su familia, sola y devastada económicamente y también emocionalmente. Recuerdo muy bien uno de esos momentos. Mi hermana y yo, detrás de la puerta escuchando a mi mamá llorar y llorar con la puerta cerrada. Ella y yo, escuchando a lo único estable que teníamos, devastada. Nos mirábamos en silencio con rostro desencajado y con la silenciosa pregunta, ¿qué vamos a hacer? Yo era la tercera, hija sándwich, pero siempre actué como hija mayor. Desde muy chica fui cuidadora y protectora. Amaba jugar a la maestra, siempre cuidé como mamá a una de mis hermanas mayores. Trabajé desde muy chica y apoyaba a mi mamá con despensa y comida. Soy muy cuidadora de las personas y sin duda creo que tiene que ver con la desprotección y el miedo que siempre sentí y que jamás me sentí cuidada. ¿Qué opción tenés cuando sos una niña y sentís que el mundo se te viene encima? No existe ningún adulto que te haga sentir que no tenés nada de qué preocuparte porque está todo en control. Mi mamá estaba fuera de control, rebasada por un hombre que la enamoró, la alejó de su familia y la abandonó con 6 hijos porque ya tenía otra mujer con la que también tuvo 5 hijos. El día que mi papá se fue, ella estaba rota y yo lo sentía. Lo leía como una niña intuitiva y con temperamento fuerte.
No había forma de no enterarme. Mi mamá me necesitaba y yo sentí que necesitaba ser fuerte y estabilizar todo esto que sentía frágil y fuera de control. Los niños sienten que todo lo que pasa en su familia es un tema personal. Es ridículo pensar que los niños no se enteran porque no escuchan o no les dicen las cosas. Cuando somos niños, leemos el ambiente emocional de lo que sucede y por supuesto terminamos tomando decisiones, como ustedes comprenderán, al respecto. Cuando somos niños, leemos el ambiente emocional sin lugar a dudas y yo tomé la decisión de cuidar, no necesitar y ser fuerte, salir adelante y no pedir. Eso me llevó a muchos logros y éxitos, pero llegó un momento en que la vida me paró y me preguntó, ¿olvidaste algo acaso? Y sí, olvidé ser yo, olvidé escucharme, conocerme, me olvidé de mí porque la necesidad era lo más importante. Algunos pueden enfermarse ante el caos, otros pueden ser las víctimas y tratar de evadir, otros hacerlo perfecto. Pero hay quienes elegimos no causar problemas y tratar de no cargar más lo que ya está colapsando. Es como estar en un barco que sentís que se hunde y elegís saltar al mar para bajar el peso. No existir, no pedir, no necesitar, no hacer ruido, no ser visto, porque todo está tan complicado y fuera de control que te sacrificas sintiendo que así todo estará mejor. Esto se convierte en una ley de vida, no existir, no necesitar y convertir el sacrificio en una dolorosa carga que un día dejas de ver. Ya no te parece sacrificio y solo sabes que estás agotada. Y lo que más deseas es que alguien te quite la carga cruel. Como niños, siempre tomamos decisiones ante lo que nos sucede. Ante la situación de mi familia, jugué un papel de fuerte, de sacrificio. Pensé que necesitaba estabilizar el barco por los que amo, para cuidarlos porque eran lo único que tenía. Y eso fue lo que hice, ser la fuerte, trabajar desde chica, ayudar a mi mamá, no causar más problemas, no necesitar, no pedir, no existir. Hay quienes no podemos quedarnos viendo que algo sucede y no hacer nada. ¿Qué le toca a una niña en una circunstancia donde sus padres están fuera de control? Escuchás a tu mamá llorar como niña, a tu papá alcoholizado, a tus hermanos llenos de miedo. ¿Qué opciones tenés ante eso? Lo que me salvó fue ser la adulta que mi familia necesitaba. Salté del barco y dejé de ser niña para ir un peldaño arriba y asumir responsabilidades para que nuestra familia estuviera mejor. La ausencia de papá, el sentir a tu mamá impotente, vivir situaciones que no te dan seguridad, cambios, conflictos y sentir peligro e incertidumbre me hicieron reaccionar. Muchas mujeres hemos vivido esto. Vivimos en un mundo donde esto es bastante común. Buena suerte o mala suerte, pero las mujeres, doña huevotes, tenemos temperamento protector y cuidador. Muchas veces quería cuidar a mi mamá y proteger a mis hermanos, y después a mis pacientes y consultantes, a mis hijos, parejas y todo mundo que necesitaba cuidado y se topara conmigo en el camino. ¿Y yo? Perdón, pero para eso no hay tiempo. Mi infancia está marcada por el miedo. Sentí mucho miedo a que mi mamá se muriera y nos abandonara cuando era lo único que teníamos. A los fantasmas que siempre sentí en mi casa, a los robachicos y ladrones que viví de cerca en varios momentos. Recuerdo estar en mi casa de Iscali
en la ventana con mucho miedo de que mi mamá no llegara. Miedo, miedo, mucho miedo y vacío de protección. Llegó un momento, quizás en la adolescencia, que me rebelé ante el miedo y decidí salir al mundo. Me fui al otro polo, empecé a hacer de todo y generar seguridad a través del trabajo y el dinero. Fui temeraria y empecé a ir en contra de mi miedo. Si me daba miedo, entonces lo enfrentaba. Me hice fóbica del miedo y congelé mi capacidad de sentirlo. Eso sucede, sin lugar a dudas, en muchos momentos cuando viviste un miedo tan grande y tan abrumador que ya no querés sentirlo. Entonces lo llevas a un apartado donde ya no lo escuchás, lo desconectás. Una persona temeraria no registra su miedo, hace muchas cosas y se atreve, pero se desconecta de sí misma. Pareciera un superpoder, porque por muchos años ese impulso me llevó a aventarme a hacer muchas cosas para las que yo no estaba en verdad preparada. Encontré en mí la forma de protegerme de ese miedo. Me puse la máscara de fuerte y salí al mundo a trabajar. Pero en el fondo no estaba lista y vivía llena de miedo y vulnerabilidad negada. Las consecuencias de todos esos años sin registrar mi miedo en una vida llena de muchos logros, sí, pero también de muchas cosas sin sentido, llena de abusos hacia mí, de pocos límites conmigo y con otros, llena de batallas y situaciones para las que no estaba lista. La ausencia de límites es una forma de abuso continuo hacia nosotras y las consecuencias son múltiples, desde un gran sobrepeso hasta una vida llena de cosas que no querés ni necesitas. No solo desconectamos el miedo, también el cuerpo completo, que es nuestra guía fundamental para conocernos. Y entonces, mucho de lo que hacemos es desde la cabeza, desde el deber, desde lo que se espera, desde lo que toca, desde lo que creo que me hará sentir valiosa, desde lo que creo que funciona. Pero jamás me paraba a preguntarme nada. Solo era una voluntad en marcha sin pensar ni cuestionarme, sobre todo hacia mí. Jamás escuchaba una voz que me preguntara, ¿estás lista para esto? ¿Esto es lo que querés y necesitas? Había roto el diálogo hacia adentro. No tenía ni idea de todo lo que pasaba dentro de mí ante tanto y tanto movimiento hacia afuera. Yo jamás imaginé que llevaba años atropellándome, viviendo como una adulta siendo una niña. Empecé a trabajar a los 14. Siempre fui buena vendedora y me veía más grande, me maquillaba y usaba tacones altos. Tuve mi despacho de cobranza a los 19 años con un par de socios abogados que conocí en mi anterior trabajo. Yo vendía y conseguía clientes, pero también negociaba cobranzas y todo. Tenía mucha hambre. Recuerdo una junta con mi socio que era abogado. Era una empresa transnacional. Salíamos de una junta con unos japoneses encargados de las finanzas, hablando de la cartera vencida y los procesos con los clientes a los que estábamos cobrando. Yo tenía el liderazgo de la junta y sabía caso por caso lo que pasaba con sus clientes. Mi socio de aquel momento me miró y dijo: si ellos supieran que tenés 21 años y en tus manos está toda su cartera vencida, no lo creerían. Desde los 19 años trabajo de manera independiente y siempre he pensado que si no hubiera cambiado mi rumbo laboral, hubiera sido una doña huevotes empresaria, muy enojada con los hombres, desconectada de sí y exitosa económicamente, pero seguramente también me hubiera sentido muy sola y vacía, haciendo tantas cosas desde una necesidad de ser cabrona y fuerte, y no desde la paz y el bienestar. A los 19 años
era una empresaria, tenía mi propio coche, me vestía con traje sastre, tenía clientes grandes que confiaban en mi capacidad. Era una niña jugando a ser doña chingona. Amo profundamente a la niña valiente que se atrevió a todo esto. Lo único que en verdad quería era crear una realidad que me hiciera sentir segura y jamás tener miedo. Aunque el miedo fue la emoción más presente en mi infancia, después parecía que nada a mí me daba miedo. Es importante comprender los distintos caminos que tiene la vida. Es importante entender que hay cosas que escapan a nuestra posibilidad. Hay tanto que yo necesitaría contarte para que comprendas de mi propia experiencia cómo fue este proceso de Doña Huevotes. El viaje al que te invito nos llevará a descubrir muchos aspectos del enojo y rechazo con lo femenino y la madre. Reconocer y darnos cuenta del enojo con los hombres y la necesidad de su amor. Las dinámicas que vamos construyendo desde la posición de la fuerte con los hijos, los empleados y subordinados, lo que jamás reconocemos. Sobre todo, descubriremos cómo rescatar de las profundidades del mar interior a la niña que saltó del barco y que aún vive dentro de nosotras. Esa niña es la oportunidad de reencontrarnos. Este libro está dedicado a ti, que tuviste que jugar el papel de heroína y seguís creyendo que te toca. Seguís cargando esa carga cruel donde tú no existes. Siempre puedes, no te quejas. Resuelves y vas caminando por esta vida como si todo estuviera bajo control. Pero existe una dinámica de abuso y violencia en esa realidad. Te invito a contestar y reflexionar las siguientes preguntas y descubrir en las respuestas las verdades de tu carga y cómo empezó tu historia de Doña Huevotes. Cierro este capítulo realizándote estas preguntas. Cuando eras niña de 5 a 8 años, ¿veías a tu mamá como víctima? Si es así, por favor, describe cómo la percibías. Siendo niña, ¿cuál era el papel que jugaba tu papá en tu vida? ¿Recordás algún o algunos momentos de mucho miedo y desprotección en tu infancia? ¿Cuál crees que es la decisión que tomaste de niña ante eso que vivías? ¿Qué es lo que jamás has pedido a tu padre y que necesitabas profundamente? ¿Y a tu madre? ¿Qué es lo que a la fecha te cuesta aceptar de ti? ¿Qué cambiarías de tu infancia si tuvieras el poder de hacerlo? ¿Cuáles son las necesidades que tus papás jamás cubrieron? ¿Y cómo cubres hoy vos esas necesidades? ¡Wow! ¿Y qué tal? ¿Sos una doña Huevotes o no lo sos? Levante la mano quien no sea desde algún lugar en mayor o en menor medida una doña Huevotes. Bueno, arranqué el podcast de hoy reconociendo que pertenezco, ¿sí?, a este tipo de mujeres, doña Huevos o doña Huevotes, como se titula este maravilloso libro que invita a un trabajo de autoconocimiento profundo y que de verdad vale la pena. Su autora, Ana Mar Orihuela, es la autora de bestseller como Hambre de hombre y transforma las heridas de tu infancia. Compartimos para que pienses y reflexiones parte, ¿sí?, alguna partecita del comienzo de este maravilloso libro que te invito a que leas y profundices. Doña Huevotes. Para pensar, para abrazar esa niña interna, para entender que hay un trabajo que hacer y para regalarnos
la presencia que en nuestra infancia, por distintas razones que ni vale la pena, por supuesto, nunca juzgar. Nuestros padres hicieron lo que pudieron, pero sí comprender que hay una carencia que tenemos ahora como adultos que cubrir. Doña Huevotes, el podcast de este día para vos de Pedagogía para la Vida. Gracias, gracias, gracias como siempre y hasta la próxima.